La primera de ellas es que el pasado como tal está en el pasado y no existe, pero sí que tenemos una serie de herencias que se pueden convertir en un tesoro compartido que debemos conocer, valorar y proyectar. Y en ese sentido, quizá la idea rectora sería que, a pesar de todo lo que parece que nos conocemos entre México y España, o entre España y las repúblicas latinoamericanas, aún hay un enorme desconocimiento marcado por los tópicos que aprendimos a ambos lados del mar en nuestras respectivas historias nacionales. Entonces, me parece que de cara a los desafíos del presente y del futuro inmediato, lo que tenemos que hacer es traspasar esos tópicos y conocernos realmente en profundidad. Porque veremos que más allá de esas diferencias de pronunciación, de acentos, incluso de comportamientos, hay de verdad una comunidad de sentimientos, de emociones, de formas de ser y estar en el mundo que compartimos a lo largo de América y, por supuesto, con España. ¿Cómo podemos aproximarnos a la historia común de la conquista? Pues de entrada, eliminando los prejuicios de todo signo, positivos y negativos. Segundo, acercándonos a las fuentes del siglo XVI, pero no solo a las fuentes castellanas, sino también a las fuentes indígenas que en los últimos años han sido recuperadas por la comunidad académica, y entender ese proceso como un complejo proceso de negociación. Me parece que hoy, después de todo lo que hemos averiguado a lo largo de este bicentenario, estamos en posición de decir que lo que en principio ocurrió fue que en el actual territorio mexicano, que antes se denominaba Mesoamérica, existían dos grandes alianzas de pueblos, las del este y las del centro, en conflicto por recursos, por sometimiento, y en ese conflicto apareció la expedición cortesiana, que muy rápidamente supo entender la división y por lo tanto explotar esas divisiones. Y en sentido contrario, una de las alianzas supo reconocer la fortaleza que podría tener aliándose con Cortés, y a partir de esos procesos complejos de negociación, en buena medida mediados por doña Marina, por Malitzin, fue que se constituyó una gran alianza hispano-indígena que atacó a la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y en esos complejos procesos de negociación, pues fue donde se fue forjando la conquista y la futura Nueva España. Pero creo que un acercamiento, una lectura de las fuentes es fundamental. ¿Cómo aprovechar las nuevas tecnologías para la difusión del conocimiento histórico? Estoy convencido que la pandemia ha dejado cosas buenas. Ciertamente estas nuevas tecnologías ya no son tan nuevas, tienen 20 o 30 años, pero la pandemia nos ayudó a explotarlas y ver su potencialidad. Como historiador profesional estoy convencido de que uno de nuestros grandes desafíos es que no somos capaces de transmitir al conjunto de la sociedad los conocimientos generados al interior de la academia. Y esos vacíos son llenados por personas que no son especialistas en historia, pero que están respondiendo a la demanda de un público a ambos lados del mar por conocer su historia, su pasado. Y me parece que ello obedece el auge de la novela histórica de todas las temporalidades. Por lo tanto, el desafío sería cómo desde la academia podemos generar productos de divulgación de alta calidad científica con un lenguaje visual muy atractivo y que aprovechen estas nuevas tecnologías. Por supuesto, los videos serían la primera aproximación, lo cual implica una cierta producción, pero tenemos otros medios. Me parece que el podcast está siendo un magnífico medio para generar pequeños relatos, pequeños discursos que pueden ser escuchados en cualquier momento del día, en el automóvil, ¿no? En las horas de atasco mayor. Incluso los memes, se pueden hacer memes históricos, se puede utilizar el Facebook como vía de construcción de conocimiento, lo cual implica también que el historiador aprenda nuevas formas de comunicación, ¿no? Porque no podemos hacer discursos de 20 minutos. Hay que ser muy sintéticos en las ideas, muy concretos y decir, esto es lo que queremos transmitir. Además, tenemos que ser muy conscientes de que las nuevas generaciones están vinculadas a nuevas formas de aprendizaje y por lo tanto no sirve nada lamentarnos. Ay, es que antes leíamos más. Bueno, sí, antes, pero ahora los muchachos están demandando esto y por lo tanto a ese público juvenil es al que tenemos que llegar. En su momento fueron los cómics, se podría retomar, pero creo que a través del Twitter, del TikTok, de los videos, podemos hacer mucho con estas generaciones. Pues es un concepto muy interesante, muy complejo, desarrollado, como sabemos, a finales del XIX, principios del siglo XX, que en principio integraría a todas las naciones que comparten una historia con España. Por lo tanto, hablamos prácticamente de la mayoría
de las naciones latinoamericanas, quizás eliminando a Brasil, por supuesto, que pertenece más al mundo luso, y aquellos enclaves que fueron parte del imperio inglés y del imperio francés, como podría ser el país de Belice. Y esa hispanidad me parece que está anclada en 3 elementos fundamentales: la lengua, sin duda, ¿no?, que nos permite entendernos a ambos lados del mar y a lo largo de todo el continente. Segundo, la historia compartida a partir del siglo XVI. Y tercero, pues una serie de valores dados, por supuesto, por el cristianismo y por la forma de entender el mundo a partir de ese cristianismo en su vertiente católica, ¿no? Porque no somos protestantes. Hoy de ahí en América Latina una serie de iglesias, ¿no?, de naturaleza evangélica, pero la mayoría de la población latinoamericana sigue siendo católica, y por lo tanto eso va a generar pues unas concepciones sobre el tiempo, un calendario festivo, unas formas de relación, unas festividades particulares que compartimos a ambos lados del mar. Lamento ser insistente, pero sí creo que el reto fundamental para integrar esa hispanidad, esa comunidad de sentimientos, como decía hace rato en la conferencia, es el mutuo conocimiento y un reconocimiento sincero a partir de la eliminación de los tópicos y los prejuicios, y ello pasaría necesariamente por enriquecer los programas de estudio de todos los países para darle un contenido importante al pasado previo a que estuviéramos integrados en la misma monarquía. Segundo, a la propia monarquía hispánica. Y tercero, a la historia que corre paralela a partir del siglo XIX. Lo segundo, de verdad, fomentar el turismo, porque yo creo que el turismo es una de las mejores vías de conocimiento del otro, además de que genera riqueza, de que genera ingresos, ¿no?, para las poblaciones locales. Claramente un turismo sustentable, por supuesto, bien organizado, pero me parece que en conocer los espacios, los edificios, el patrimonio común, haríamos mucho. Y lo tercero, fomentar los intercambios de estudiantes y de profesores. Es decir, los hay, sin duda los existen, pero ¿por qué no hemos logrado constituir un Erasmus hispanoamericano, por ejemplo, como el que se tiene en Europa? Eso significaría que tanto los alumnos latinoamericanos como los españoles le diesen la misma importancia a las instituciones educativas de nivel superior, ¿no?, que se las dan, bueno, al mundo anglosajón o a Francia. Es decir, qué maravilloso sería que un chico de Madrid o de Zaragoza decidiera, en lugar de ir a París o a Milán, pues venirse a la UNAM o a la Universidad de Buenos Aires a pasar 6 meses y conocer, interactuar con esa cultura. Que no es una anécdota, ¿no?, un alumno entre 100, sino pues que de esos 100 a lo mejor 30 o 35 pudiesen buscar esa experiencia americana y de vuelta, ¿no? Últimamente se han limitado mucho los intercambios a nivel posgrado, ¿no?, másters y doctorados, pero creo que si lo hacemos desde bachillerato sería una forma maravillosa de auto y reconocimiento, como me ocurrió a mí, y esto sí que hablo por experiencia propia. Pues es un libro que concebí cuando hacía el doctorado en Madrid en Historia Medieval, y yo veía con mucha nitidez que en América era desconocida esta historia medieval peninsular. Había unos 4 elementos, claro, los reyes católicos, la Reconquista, Colón, pero que no se conocían en profundidad las estructuras de la Castilla bajo medieval. Y me daba cuenta también que en mi departamento de medieval pues era muy poco conocido la proyección de esas estructuras en el mundo americano. Quizá los tenía más claro los colegas, los profesores en aquellos años del departamento de Historia Moderna. Entonces me planteé una idea muy sencilla: ¿por qué no hacer dialogar a medievalistas y americanistas de ambos lados del mar con el objetivo de poner en común esas experiencias académicas? Y la idea, en el fondo, era sencilla: analizar los contextos a partir de los cuales los conquistadores que llegaron a América plantearon el conocimiento y el reconocimiento de la realidad americana. Y no podemos entender ese proceso de conquista cabalmente sin conocer qué aspectos de ese mundo castellano bajo medieval se proyectan en América. Y no se trata solo de elementos superficiales como el hecho de que Bernal Díaz recordara al Amadís de Gaula, ¿no?, sino cómo se están pensando las estructuras de poder, los vínculos de vasallaje, los vínculos de dominación, lo que significa reconocer un mundo que es nuevo en tantos aspectos: geográfico, biológico, humano, cultural, y eso permitiría pues comprender mejor la actuación de los conquistadores peninsulares, pero también de los propios grupos indígenas. Vamos resumiendo. Y para ello, bueno, congregué medievalistas y americanistas de España, de Argentina, de Francia, de México, y creo que hicimos un primer ejercicio. Eso sí quisiera resaltarlo: fue un volumen publicado en el
pues ya no recuerdo, 12 por ahí, varios años antes del inicio de los centenarios, es decir, que no fue un libro surgido al calor de la conmemoración, sino realmente pensado a priori como un proyecto académico, pues espero muy serio y riguroso. Pues yo le recomendaría fundamentalmente la literatura. Comenzaría por alguna antología de los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, porque creo que mejor representa esa mirada americana de la monarquía hispánica. Un segundo volumen sería el libro Los de Abajo, de Mariano Azuela, una novela de la Revolución Mexicana que refleja muy bien los conflictos internos y ese México profundo de principios del siglo XX, y sin duda las novelas de María Luisa Vicelli, una escritora mexicana contemporánea que refleja muy bien pues, el problema de la migración, de los reacomodos y de cómo México se inserta ahora mismo en esos problemas globales.